Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra saga de capítulos montando un proyecto de Pokorny. Esta vez os voy a traer los capítulos del GTB Pro, paso a paso, igual que como hicimos con el Hyper. Cada vídeo va a ser una parte del proceso de montaje y finalmente haremos uno grabando ya el proceso de montaje completo. Para mostraros un poco lo que es el GTB Pro. Es una botonera que se puede montar en volante redondo de tipo fórmula. Son 8 botones, dos rotaries laterales, cuatro frontales con pulsación y después se puede utilizar sin levas o con levas de cambio o levas de cambio de embragues. En este caso voy a hacer los capítulos, como podéis ver, con la pieza modificada que ofrece Pokorny para montar shifter y embragues. Vamos a hacerlo con los embragues. Viene preparada la PCB como el Hipercar para punto de mordida, varias configuraciones. Entonces, quería más adecuado hacer los capítulos con los embragues para que veáis esa parte que mucha gente no conoce de estas PCBs y que realmente es muy bonito para que todo el mundo lo tenga en casa. Así que nada, voy a empezar con el primer capítulo. Voy a coger la PCB y vamos a montar los botones y los rotaries. Vamos a preparar la PCB y configurarla también. Vale, así que nada, espero que os guste esta serie de capítulos, igual que el Hipercar, y que le deis a la campanita, que me sigáis y que sigáis todo el proceso y que sobre todo os animo a que hagáis este modelo y os hagáis con una PCB de estas y lo montéis en casa. Es de los que ahora mismo que he realizado, de lo más fácil que puede haber para montar, bastante simple. Tiene dos tics que os voy a ir comentando en los capítulos, pero os animo. Así que nada, sin más, me pongo el chollo. Como veis ya tenemos la PCB aquí, los botones, los rotaries, los conectores y los pines de configuración. Y vamos a seguir los pasos como marca el PDF. Vamos a primero empezar por la parte de atrás, por los conectores. Así que nos ponemos a soldar. Yo solo voy a utilizar los pines del ST-Link, que es como configuro la placa. Así que los coloco y vamos a intentar enderezarlo. Tener siempre cuidado a la hora de soldar. Para uno. Que tenemos fijado uno, vamos a soldar los otros tres. Pasamos siempre que estén las soldaduras bien, que no haya bolas ni soldaduras frías. Y pasamos a los conectores.
colocarlos todos. Una vez que tenemos todo, vamos a fijarlos con una pata, colocarlos bien. Lo vamos a fijar. ¿Dais cuenta? Al tener una pata, los tenemos fijo para darle la vuelta y que no se mueva. Tener cuidado no pasaros, solo es fijarlo para tenerlo en el sitio. Y después habrá que retocarlo. Sería como una aproximación. Aseguramos que están todos bien colocados y le damos la vuelta y ahora sí que vamos a acabarlo. Siempre hicimos la pata la de la derecha, entonces al dar a la vuelta va a ser la de la izquierda, por donde no hay que empezar. Es decir, estos son los que están fijos, porque si no se soltaría. Entonces vamos a empezar por este lado. Mucho cuidado de no tocar los LEDs, ninguna resistencia. No hay prisa. Todo lo que sea con la PCB, tener mucha paciencia. Aquí tenemos en la derecha al otro sentido, entonces ahora aquí empezamos por el otro lado. Empezaríamos por la parte de abajo. Tendríamos los conectores listos. Repasamos soldadura siempre, que no haya pelotas ni soldaduras frías. Los tenemos todos bien colocados. Dedicarle tiempo a este proceso porque
os evitará en el futuro, cuando tengáis cosas montadas, ver dónde puede estar el problema. Sobre todo eso, fijaos que no haya pelotas, que no haya soldadura fría. Yo estoy soldado a 417, 420 grados. No, no soldéis muy frío y siempre que tenga una textura bastante uniforme. Pues ahora le damos la vuelta y tal como marca el PDF, vamos a colocar los botones primero y los rotaries. Empezar por los botones. No tiene mucha ciencia, que encajen en el sitio bien hasta abajo, que estén bien encajados. Tener cuidado con las patillas, que no se doblen. Un poco doblada. Antes de soldar nos aseguramos de que todos los botones están en el sitio, bien puestos y que funcionan. Que no es un problema si uno no funciona después de soldarlo, pero bueno, aseguraros bien siempre que por lo menos hace bien el recorrido y vamos a soldarlos. Tenemos todo un lado listo. Lo mismo, mucho pendiente de no dejar bolas en las soldaduras. Parece una tontería, lo insisto siempre en todos los vídeos y directos, pero es que no os imagináis los problemas que puede dar una mala soldadura, porque no es encontrar ya el problema, es que a lo mejor estás con todo hecho y nunca vas a pensar que puede ser una soldadura o un mal contacto. Muy importante siempre tener eso muy claro
practicar mucho con el soldador, tener buenas puntas, buen estaño, y si puedes tener un soldador regulable, mucho mejor. Pues aquí por último, el último botón. Serían todos los botones ya soldados. Todas las soldaduras, no hay ningún problema. Y vamos con los rotaries. Lo mismo, cuidado con las pestañas, que no estén cerradas o para no romperlas, pero forzar un poquito hasta que van al sitio y que encajen perfecto hasta abajo. No hay mayor complicación. Como siempre, rotaries de Mouser, nada de AliExpress, por la dureza. Y este tiene las pestañas un pelín, las cerramos y que vayan solos, sin forzar, que vayan encajando en el sitio. Este igual. Nos aseguramos que estén bien abajo, que funcionen. Y vamos a soldarlos. Si os disteis cuenta, no he tocado las patillas de sujeción con estaño. Lo que voy a hacer es, como están bien sujetas, incluso podría quedar así, no están, no se mueven. Pero antes de hacerlo, vamos a comprobarlo primero que funcionen cuando la programe y después rematamos las patillas estas. Que ya te digo, no habría problema, pero darle un punto de soldadura nunca está de más. Pues ahora mismo, para finalizar, solo nos quedan los funkies, que lo vamos a hacer ahora. Igual que con los rotaries, mucho cuidado con las pestañas y las patillas. Buscamos la zona como entra. Y los funkies sí hay que tener cuidado, que son muy, muy endebles las patillas, aunque este pues vino perfecto en el paquete, pues no se mueve.
Hablo así. Vas a intentar soldar una patilla para fijarlo, porque al ser más pequeño que los rotaries baila ahí un poco. Pero igual que hicimos con los pines del configurador, damos una pata, vamos a fijarla ahí un poquito, vemos que quede fijo. Y ahora empezamos con las otras. Ten mucho cuidado porque los funkies tienen las patillas súper finas y juntitas, hay que tener mucho ojo. Y ahora la que habíamos fijado, pues la retocamos, la dejamos perfecta. Miramos que todos estén bien, que no hay ningún contacto. Como veis, el funky está abajo de todo, funciona. Y vamos con el otro. Hacer el mismo proceso. Mucho cuidado. Entra perfecto. Lo dejamos ahí. Vamos a fijar una patilla. Esta está más. Logramos de que esté ahí sujeto. Que no caiga. Que parece que está mejor. Y empezamos. Asegurarnos de que esté bien. Ahí. Aunque ya tengamos dos, ya va a estar bien sujeto. Hay que tener cuidado para que nos baile. Porque si no queda mal. Y después cuando pongamos el carbono no queda en el sitio. Y tocamos el que habíamos puesto. Revisamos todas las soldaduras. Está perfecto. No hay ninguna bola. Y hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. Como veis, ya lo visteis en la otra saga, lo que es preparar la PCB, en este caso es un pelín menos que la de Hypercar porque lleva menos botones, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Eh, Diría que hay dos por cada lado, aunque bueno, están estos, sería uno de menos. Y nada, los cuatro rotaries, los funkies. Tips para este vídeo. Siempre preocuparos bien de tener bien fijados los conectores, los botones, los routers y todo antes de soldar. Y una vez soldado, lo que os digo siempre, revisar soldaduras de que no haya sobre todo bolas o soldaduras frías, tanto por un lado como por otro. A la hora de soldar en esta cara, tener mucho cuidado de no tocar ninguna resistencia, ningún LED para poder quemarlo. Ya no digo controlador o la STM, algún cristal, tener cuidado de no quemar. No, ya veis que no hay mucha complicidad de poder hacerlo, pero siempre hay que tener un poco de cuidado y no hay mucha más historia. No,
tener un poco de control del soldador y nada más. Así que nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy con la PCB lista. El próximo lo vamos a configurar. Una vez más os voy a dejar un vídeo de cómo se configuran este tipo de PCBs. Y hasta aquí llega el capítulo 1. Así que nada, muchas gracias. Seguirme en mi canal de YouTube, estar pendientes porque vais a ver cómo se monta el GTB Pro por capítulos y los que tenéis alguna duda o estáis pensando en hacerlo, os va a quedar aquí una guía para ir paso por paso para montarlo y vais a ver que es súper sencillo. Así que nada, seguirme, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el capítulo 2. Chao, chao.